Estamos estudiando aquí el Likutei Sichos, Helek Yud Gimel, tomo 13, Parashat Matot, Baruch Hashem. Estas Sichot son conocidas como Rashi Sichos, donde el Rebbe analizó Rashis de la Parashá de la semana. En esta Sijá el Rebbe analiza un Rashi. Después la Torah comienza con toda la idea, las leyes de las promesas y juramentos. La Torah parte diciendo: Vaidaber Moshe el Rashei Amatot Libnei Israel Lemor. Moshe se dirige a los dirigentes de cada tribu, dándoles las leyes de las promesas y quién tiene poder de anular las promesas. Y después de 16 psukim, la Torah es un resumen. Y dice: estas son los estatutos que ordenó Hashem a Moshe, ben ish le ishto, entre hombre y mujer, ben ab le bito, entre padre y su hija, binurah betabia, cuando está joven en su casa todavía. Es decir, estas son las leyes que el marido puede anular una promesa de su mujer y que el padre puede anular las promesas de su hija. Sin embargo, Rashi no nos explica por qué la Torah en el resumen no dice lo primordial. Lo primordial de las promesas y los juramentos, lo primordial es que hay que cumplir lo que uno dice. Y aquí cuando la Torah resume, solo nos dice quién lo puede deshacer lo que uno dice. Pero cuando la Torah parte, dice: Ishki dor neder, una persona cuando haga una promesa para Hashem o haga un juramento, lo yachel de varó, que jola yotzea mi pivi hace, que no haga hol, que no haga mundano sus palabras. Es decir, que una persona tiene que cumplir lo que dijo. Y cuando la Torah se resumen, la Torah no dice eso. Y Rashi no nos dice nada al respecto. El hecho que Rashi no nos diga nada es porque seguramente se entiende, es tan simple que Rashi no lo tiene que decir. Esa es la regla en general, dice el Rebbe en Rashi. Rashi viene siempre a explicarte la literatura simple. Si algo Rashi no lo explica, significa que en el mundo de la literatura simple esto está entendido. Y aquí Rashi no dice nada, significa que esto está entendido. La prueba de esto, dice el Rebbe, porque Rashi a veces dice: no sé qué viene a explicarme. Es decir, en la literatura simple Rashi no encontró una explicación. Quiere decir que cuando Rashi no te dice nada es porque en verdad se tiene que haber entendido. Si no, Rashi te diría: no sé qué viene a decirte, o no sé por qué no lo dice. Si Rashi no lo dice es porque es sumamente simple. Entonces pregunta el Rebbe: ¿por qué es tan simple que cuando la Torah haga un resumen en el versículo 17 de la Parashá no dice cuál es el estatuto de un juramento? Cumplir lo que uno dice. Solamente dice quién tiene poder de deshacer una promesa. Dice el Rebbe, uno pudiese decir: Rashi, ¿por qué no lo dice? Porque cuando la Torah dice Eila Hukim, nosotros sabemos que Hukim son estatutos, cosas que no se entienden. Entonces, el hecho de que una persona tenga que cumplir lo que dice, eso no es un estatuto, eso lo entendemos, todos tenemos que cumplir lo que decimos. Pero eso mismo hay que entender, dice el Rebbe. ¿Por qué la Torah, cuando hace un resumen hablando de los estatutos, que es que el padre puede deshacer el juramento de su hija y que un marido puede hacer, y no hace un resumen la Torah? Habría la Torah que haber hecho un resumen general. Esto es el tema de las promesas, que una persona tiene que cumplir lo que dice, y después los estatutos. Y Rashi no dice nada al respecto.
Entonces el Rebbe eso empieza explicando que es obvio que una persona tiene que cumplir lo que dice. Y en realidad, cumplir lo que uno dice, sea promesa, sea cualquier cosa, tenemos un pasuk que dice Midbar Sheker Tirhak, aléjate de la mentira. Y por eso vemos que existe el concepto de promesas antes de la entrega de la Torah. Jacob Avinu dice que hizo Vaidar Jacob Neder, y mi Elohim Imadi, y Jacob hace toda una promesa cuando va a salir al camino de Labán. Y realmente a Kadosh Baruj Hu le dice, después de todo el proceso, dice, Asher nadarta li sham neder, sal de esta tierra, ahora te llegó el momento que tienes que ir a la tierra de Israel. Obvio, es obvio que una persona tiene que cumplir las promesas. Por eso, muchas veces cuando la Torah, antes de esta perashá, ya habló de promesas, por ejemplo, la perashá de Nazir, o la perashá de Arahim, cuando una persona promete el valor de un animal, la Torah ahí no dice, y tienes que cumplir lo que dices. O cuando la Torah habla del Nazir, dice, Ki yafli lindor neder Nazir, cuando una persona haga la promesa de ser Nazir, y la Torah parte diciendo cuáles son los detalles de un Nazir. Y nunca está el detalle que cumpla lo que dijo. Porque que cumpla lo que dijo es algo simple que lo vemos desde el comienzo, desde Abraham vino y ya está el concepto. Cuando una persona dice algo, se cumple. Jacob vino también hizo promesas, Abraham también hizo promesas. Eso significa que en la literatura simple, cuando uno llega a esta perashá que habla de las promesas y los juramentos, obviamente la Torá no vino a enseñarte que tienes que cumplir tu promesa. Ay, porque la Torá al principio dice lo yahel de varó, es como que la Torá te está diciendo, en este concepto que ya sabemos, que una persona promete y que una persona tampoco hace julín sus palabras, que una persona no profana sus palabras. En ese concepto te voy a enseñar nuevas cosas. Que un padre pueda anular la promesa de su hija, que un marido pueda anular la promesa de su mujer. Pero no es que la Torah te viene a enseñar que lo yahel de varó, sino que es una introducción en este concepto que ya sabemos. Entonces, quiere decir, eso es en la literatura simple. Dice, en la literatura simple entendemos que aquí la Torah no viene a enseñarte que una persona tiene que cumplir su palabra que dijo. Eso es sabido desde antes. Y la Torah solo hizo una introducción en esto que tú ya conoces, que una persona no hace lo yahel de varón, no profana sus palabras, te voy a enseñar. Y por eso cuando la Torah hace un resumen, el Ajukim solamente habla de lo que realmente la Torah vino a enseñar, porque aquí la Torah no vino a enseñar que tienes que cumplir tu palabra, sino la Torah vino a enseñar ben ish le ishto, ben av le bito, binurea betavia. Esa es en la literatura simple. Dice el Rebbe, si entendemos esto, podemos endulzar en las palabras del Rebbe. Al pise y un tac. Si entendemos eso, podemos entender ahora, endulzar un Rashi, es decir, ponerle un agregado. Rashi, al comienzo de la Torah, de la perashá de esta semana, dice Rashi Amatot. ¿Por qué esta perashá fue dicha a los dirigentes de cada tribu? Dice Rashi, Hashem compartió un kavod a los Nesiim, enseñarles primero. ¿Por qué? Porque te enseña la Torah que la forma de cómo deshacer una promesa es con un yahid mumje, con un experto, aún con una sola persona, pero que sea experto, como los Rashei Amatot, como los dirigentes de las tribus. Y en caso de que no hay, ahí puedes conseguir 3 personas simples. Pero uno se puede preguntar, ¿por qué Rashi
dice que la Torá entregó el concepto de las promesas a los dirigentes de las tribus porque ellos son los que pueden deshacer. ¿De dónde supo Rashi eso? Podía haber dicho Rashi, se le entregó a los líderes porque cuando quieres hacer una promesa, tal vez tienes que consultar con un líder si hacer una promesa o no. Rashi inmediatamente pasó a que aquí la Perashá está hablando en el hecho de cómo deshacer una promesa y no cómo hacer una promesa. Porque Rashi no habla de cómo hacer una promesa. Pero según lo que explicamos anteriormente, se puede entender por qué Rashi inmediatamente pasó al tema de cómo deshacer una promesa. Porque Rashi vio que acá la Perashá, ¿qué viene a enseñar? Aquí en la literatura simple, la Torá no te viene a enseñar de cómo hacer una promesa y de que tienes que cumplir tu promesa. Eso lo sabemos de otros lados. Eso lo sabemos simple. Si una persona dice algo, tiene que tener responsabilidad y cuidarlo. Toda la Perashá está hablando en cómo se deshace, cómo desatar una promesa o un juramento. Y por eso Rashi dice, ¿por qué la Torá dice el Rashei Amatot a los dirigentes? Porque para deshacer una promesa es vía un experto, aunque sea una sola persona o 3 personas simples. Porque toda la Perashá habla de Afarat Nedarim, cómo deshacer las promesas y no cómo hacer las promesas. Hasta acá está respondido básicamente la pregunta principal de la Sijá. Pero el Rebbe en Saif Dalet continúa y nos hace ver cómo este tema, este Rashi, esta idea de que el Rebbe la ve en Rashi, está realmente también anclada, o más bien vía la Hasidut. Si uno mira la Torá desde la perspectiva como la mística judía lo mira, va a entender por qué Rashi llegó a lo que llegó. Es decir, la mística judía en cierta forma obliga a Rashi a explicar como explicó, interesantemente. ¿Por qué? Porque en la mística judía uno puede debatir, digamos, ¿hay que hacer juramentos o no hay que hacer juramentos? Por un lado, el Yerushalmi, un famoso Yerushalmi, dice, ¿qué significa que tú vienes a prohibirte algo? Hacer un juramento y decir, no voy a tomar vino, o no voy a comer tal cosa. ¿No es suficiente con lo que ya la Torá te prohibió? Hay muchas cosas que ya la Torá nos prohibió, entonces tú vienes ahora a prohibirte y a separarte más del mundo. ¿Por qué? Porque claramente Dios creó el mundo para una misión. Entonces todo lo que Dios lo permitió seguramente tiene una misión. ¿Quién eres tú para prohibir? Pero por otro lado, la Mishnah en Pirkei Avot dice que Nedarim se yagle prishut, que los juramentos son la forma como una persona logra realmente separarse del mundo. Y el separarse del mundo te lleva a un nivel de más santidad, y uno está cumpliendo la mitzvah de Kadesh Atzmecha, de mutarla, santifícate en lo permitido. Entonces, aquí en la misma Torah aparentemente vemos como una contradicción. Es bueno separarse del mundo, hay que hacer juramentos y cada tanto la persona tiene que separarse del mundo, o no hay que separarse del mundo. Entonces, Hasidut nos explica que las dos enseñanzas son correctas. Si una persona realmente está haciendo las cosas como debe ser y tiene la Kedushá suficiente, entonces al revés, es una prohibición separarse del mundo porque estás cumpliendo la misión y hay que cumplir la misión vía las cosas materiales. Pero cuando la persona se da cuenta que su comportamiento no es como debería ser y la persona siente como el materialismo puede ser que es la causa que lo está hundiendo, ahí que la persona haga una promesa y un juramento y diga, no voy a tocar esto, porque siente que este materialismo lo está hundiendo. Y así es como se compaginan estos dos temas. Dice el Rebbe, entonces quiere decir que ¿cuál es lo principal? ¿Cuál es el tema principal en las promesas? Llegar a ese nivel donde la persona está en una situación
que tiene Kedushá, que no necesita separarse del mundo. La persona tiene que lograr llegar a ese nivel donde no necesita separarse. Porque, como dijo el Yerushalmi, suficiente ya la Torah te prohibió. Entonces la Kedushá de nosotros tiene que lograr no tener juramentos, lograr deshacer los juramentos. No el cumplir los juramentos, porque el cumplir los juramentos están indicando que la persona está en un nivel que el materialismo lo está hundiendo. Entonces claramente el ideal es que el materialismo no nos hunda. Entonces quiere decir que el ideal es no tener promesas. El ideal de los nedarim es llegar a romper todas las promesas. Ahora podemos entender por qué lo principal de esta perashá, de dónde Rashi sacó que lo principal del comienzo de esta perashá es la idea de romper las promesas. Por eso Rashi al principio dice, él le Rashi Amatot, se le dijo a los principales de cada tribu en el contexto de cómo ellos, aunque sean una sola persona, por ser que son mumjim, por ser que son expertos, ellos pueden deshacer las promesas. Porque y por eso el resumen del versículo 17 es, estos son los estatutos de cómo se rompen las promesas, porque toda la idea de prometer y de hacer un juramento no es el activo de hacerlo, sino al revés, el cómo deshacer y lograr ese nivel que no necesitemos estar parados y deshaciéndonos del materialismo, sino al revés, cumplir la misión que HaKadosh Baruj Hu quiere vía lo material. Según esto, podemos entender por qué esta perashá fue dicha. Dice el Rebbe, con esto vamos a entender otro tema. ¿Por qué esta perashá de Afarat Nedarim, del hecho de deshacerse de las promesas, como ya explicamos que toda la idea de esta perashá es el deshacerse de las promesas, fue dicho este concepto antes de entrar a la tierra de Israel? Es sabido que la gran diferencia entre Am Israel en el desierto y Am Israel en la tierra de Israel es que en el desierto estaban en una forma realmente separados del materialismo, de la materia en general. Tenían agua, pero no era un agua real, era un agua milagrosa. Tenían comida, pero era un leje min hashamayim, era comida espiritual. Y tenían las nubes de gloria. En cambio, en la tierra de Israel, ahí había que arar, sembrar, regar, cosechar, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente esa era la misión. Llegar a la tierra de Israel, dirá betachtonim, una casa para Hashem en este mundo material, aquí abajo inferior. Entonces por eso entendemos, porque la perashá de Afarat Nedarim está justo antes de entrar a la tierra de Israel. De Masei, de los viajes que hicieron los Yehudim para entrar a Israel. ¿Por qué? Porque ya que toda la idea de la perashá de Nedarim, de las promesas, no es cómo uno hace promesas. Toda la idea de la perashá es cómo uno logra deshacer su promesa, cómo la persona logra salir a esa dimensión donde no necesita separarse de la materia, como lo que vamos a hacer justamente cuando lleguemos a la tierra de Israel. Vamos a usar todo lo material para que sea una casa para Hashem. Continúa el Rebbe diciendo, Tachles, la Torah también habló en esta perashá de el concepto principal también. La cosa base es cumplir lo que uno dice y que sus palabras no sean profanas. Porque la Torah parte diciendo, lo yahel de valor, que la persona que jola yotze mi pide hace todo lo que la persona tiene que decir que lo haga. Entonces, si eso está en la perashá, también eso tiene que darnos una gran enseñanza. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que cada Yehudí tiene una fuerza. Tiene una fuerza de comenzar un camino donde puede introducir en sus palabras Kedushá. Por eso dice, lo yahel de varo. No hagas tus palabras julín, jol, profanas.
quiere decir que la persona puede emplear sus palabras para Kedushá y no tener que profanarlas. Y después la persona puede llegar a un nivel, no solamente que introduce Kedushá en sus palabras, sino que ya no necesita abstenerse ni siquiera. Puede lograr desatar sus promesas. Puede lograr ya ver Kedushá directa. No es que la persona ve sus palabras profanas y le introduce Kedushá, sino que la persona logra deshacer el concepto de las promesas, solo ve Kedushá. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros somos la mujer de Akadosh Baruj Hu, somos la hija de Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu nos da esta fuerza de realmente leaferet hanedarim, de deshacer este concepto de promesas, de lograr ver solamente la Kedushá que Akadosh Baruj Hu quiere ver, que es una casa aquí abajo donde todo va a ser parte de la Kedushá. Lechaim, lechaim.